Ahora veremos la configuración de polarización. Para el modelo RE, obviamente. En este caso vamos a subir la polarización más sencilla. Polarización fija. Donde a esta la vamos a llamar resistencia de base y la vamos a llamar resistencia de colector más VCC, donde vamos a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Entonces, para este caso, ¿qué es lo primero que hacemos? Recuerden, las fuentes de C se me van a tierra para el modelo en AC y los condensadores me aplican como cortocircuito. Donde aquí vamos a tener la resistencia de base, mi resistencia de colector, mi V sub I y mi V sub A. ¿Listo? Lo que finalmente vamos a migrar al modelo también AC de nuestro transistor. Entonces aquí tenemos donde vamos a tener VI y VO. Donde, ¿cuál va a ser mi transistor como tal? Lo voy a encerrar en verde. Aquí se me están pasando las tierras. Ustedes allá dibújenlas siempre. Tierra. Donde aquí que tengo, pues, mi base, mi colector y mi emisor. Ese es mi transistor. Si decimos esto, pues esta resistencia será el equivalente a beta veces RE. Beta veces la corriente de base, esta corriente, y esta va a ser mi RO, donde aquí voy a tener mi resistencia de base y mi resistencia de colector. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero que todo? La impedancia de entrada, que va a ser ZI. ¿Qué tengo yo a mi entrada? RB paralelo beta RE. A simple vista, ¿cuánto va a ser mi ZO? Nuevamente, a simple vista lo podemos ver para este caso. Tengan en cuenta que si hay más resistencias de aquí para allá, tienen que considerarse, pero para este único caso, pues va a ser RC paralelo RO. Entonces, nuestra VO va a ser igual a la corriente que va a circular por la V y B, que va a estar distribuida entre RO y RE. Entonces, pero como tal, cambia la polaridad. ¿Por qué? Iría en este sentido. Esta corriente que va por acá, aquí se distribuye y pasa por estas dos resistencias. ¿Sí? Pero pasa en el sentido contrario. Entonces, VO va a ser igual a ¿qué? A menos beta veces Y de base, ¿sí? Por pues el paralelo de las dos resistencias, RC paralelo RO, donde la corriente va a ser igual a pues VI sobre, polarizo acá, ¿cuál va a ser mi corriente de base? Corriente de base es la que entra a la base como tal. Aquí tengo mi I de base, entonces va a ser igual a VI sobre beta veces RE. Ahí que tenemos ya. Entonces tenemos I de base que podemos despejar en estas dos, ¿sí? Esta la voy a meter en esta. Entonces VO va a ser igual a menos beta veces
BI sobre beta RE por RC paralelo RO. Entonces, beta con beta se me va. BO es igual a menos BI sobre RE por RC paralelo RO. ¿Y qué es la ganancia? La ganancia de voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. BO sobre BI. Y este caso BI simplemente pasa aquí a dividir, ¿qué nos queda? Menos RC paralelo RO sobre RE. Y tenemos nuestra impedancia de entrada, nuestra impedancia de salida y la ganancia del voltaje para el modelo RE con este tipo de configuración. Procederemos a hacer un ejemplo. Procederemos a hacer un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos la siguiente polarización por división de voltaje. Entonces tenemos iniciamos, pero para este caso vamos nosotros a poner una resistencia de carga. ¿Listos, muchachos? Entonces vamos a decir que esta es de, vamos a asumir aquí una resistencia de 1K, una resistencia de 750 ohmios e igualmente vamos a considerar aquí una resistencia de 1K. ¿Listos? Para este caso vamos a tener una resistencia de 30K, una resistencia de 50K y vamos a polarizar a, puede ser más 15 voltios. Entonces, ¿qué es lo primero que procederemos a hacer o que tenemos que hacer en este caso? Vamos a migrar el transistor al este. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el voltaje en la base, cual vamos a llamar BB. Entonces para este caso simplemente va a ser 30K por 15 voltios sobre 30K más 50K, que eso nos da 5.62 voltios. ¿Y qué es lo otro que tenemos que calcular? Nuestra resistencia de base, que simplemente va a ser el paralelo. 50K por 30K sobre 50K más 30K. $35K. Con eso, ¿qué nos toca hacer? Primero vamos a hallar cuál va a ser nuestra corriente de base para hallar nuestra corriente de colector. Entonces recordemos que el modelo del cual nos vamos a guiar aquí va a ser donde aquí tenemos nuestro voltaje en la base que hallamos, BBB, aquí la resistencia en la base que hallamos y aquí tenemos nuestra resistencia de emisor. ¿Dónde? Un poco rápido para que para que miren en cuanto les digo, les subí el video. La corriente de base. Y pues aquí ¿qué pasará? Aquí pasa beta veces la corriente de base. ¿Qué esto qué es? Es la corriente de colector, ¿cierto? Entonces hacemos la trayectoria como tal de voltaje nosotros y sabemos que la corriente de base es igual a BBB
menos 0.7 sobre Eso navegar y al final la resistencia de base más beta veces la resistencia de emisor. Hacen la malla y encuentran que así hallan la corriente de base. La corriente de base es igual a 5.62 voltios menos 0.7 sobre la resistencia de base, que es 18.75K, más, vamos a subir un beta igual a 150. 18.75K más 150 por 750 ohmios. Y eso les da a 37.5 microamperios. Microamperios. ¿Cuánto viene siendo nuestra I de colector? Va a ser igual a beta veces I de base, que es igual a 37.5 microamperios. Entonces multiplicamos eso por 150 y nos da 5.62 miliamperios. 5.62 miliamperios. Para este caso, nuestra corriente de colector. Con la corriente de colector, ya que hallamos, entonces ya hicimos el análisis en DC prácticamente que teníamos que hacer, y ahora vamos a analizarlo nuestro modelo. Teniendo nuestro modelo en DC, pues que nos toca hallar el modelo AC. Entonces, ¿qué tenemos acá primeramente? Nuestra resistencia de base, que ¿cuánto la hallamos? 18.75. ¿Qué tenemos aquí? Pues nuestra beta RE, de manera que ¿qué nos falta saber? ¿Cuánto es esta RE? Tenemos nuestra fuente de corriente, donde tenemos que es beta veces pues la I de base. Tenemos nuestra RO, que nos falta decir cuánto es RO. Entonces vamos a decir que para este caso RO va a ser igual a 100K. Y finalmente, y después vamos a tener RC y nuestra resistencia de carga. Y tenemos como tal nosotros nuestro modelo AC. BI, BU. Tenemos los dos caracteres. Entonces, ¿qué nos falta saber? Exactamente comenzamos. Partimos de aquí prácticamente. Voy a dividir con una parte del modelo para comenzar a hacer nuestro análisis AC. Entonces, para nuestro análisis AC, lo primero que tenemos que hallar es RE, que va a ser igual al voltaje de temperatura. ¿Cuánto es el voltaje de temperatura? 26 milivoltios. Ese es el voltaje de temperatura de un diodo sobre la corriente de colector, que para este caso es 5.62 miliamperios, 4.62 ohmios. ¿Qué queremos para este ejercicio? La ZO, la ZI y nuestra ganancia de voltaje. ¿Listos? Entonces, ¿cuál vamos a hallar primero que todo? Yo creo que procederemos con la ZO, que para este caso va a ser RO paralelo RC paralelo RL. Como RL y RC sabemos que son un K, sabemos que el paralelo van a ser 500 ohmios, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser el paralelo entre 100K y 500 ohmios? Pues eso va a ser aproximadamente 500 ohmios. Igualmente escribámoslo. Eso es igual a RO, que es 100K paralelo 1K paralelo 1K. Que eso va a ser 500 ohmios. Porque la RO es tan grande que prácticamente se vuelve despreciable. ¿Qué nos falta ya? ZI. Y ZI, pues en este caso, ¿cuál va a ser? Pues RB paralelo beta RE. Entonces, ¿cuánto es que era nuestra resistencia de base? 18.75K paralelo 150 por 4.62. Me da
Una ZI 1750 por 150 sobre 150. Me da 670 ohmios. 670 ohmios. Y finalmente, ¿cuánto va a ser la ganancia de voltaje para este caso? La ganancia de voltaje para este caso ya tenemos que tener en cuenta todo este paralelo, que va a ser RO paralelo RC paralelo RL, que es la misma ZO, ¿cierto? Y esa ZO va sobre R, y esto es igual a 500 sobre, tenemos una ganancia de 108.13 negativa. Recordemos que este no lo desfasa. Y eso sería el modelo RE y un ejemplo para el modelo RE.